el título que se me ha propuesto es el de La hispanidad y su espíritu católico. Entonces, vamos a entrar en ello, pero primero que nada me gustaría hacer algunas observaciones sobre el contexto histórico en que se origina esta cuestión, la cuestión del concepto de hispanidad. Ello me remonta a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando corría el año de 1898, el Imperio Español todavía conservaba algunas de sus antiguas posesiones. ¿Cuáles eran ellas? Cuba, Puerto Rico, Filipinas, la isla de Guam en el Pacífico, poco más. Y venía sufriendo un proceso secesionista por parte de guerrillas en Cuba y en Filipinas, fundamentalmente. Quiero decir, esto años atrás, de 1898. En 1898, el gobierno de Estados Unidos, en aquel entonces presidido por McKinley, va a declarar la guerra a España y va a iniciarse así la guerra hispano-estadounidense. Esa guerra fue de una gran importancia para toda la cultura española, para la intelectualidad española, y tuvo de hecho ecos para el resto de los pueblos hispánicos. Vamos a entrar a hablar acerca de ello. Naturalmente la guerra acabó con una derrota absoluta por parte de España. Si bien los ejércitos españoles en tierra lograron derrotar en algunas ocasiones y plantar una fuerte oposición a los marines estadounidenses, en lo que respecta al combate en el mar, las fuerzas españolas, sobre todo en Cuba, dirigidas por el almirante Cervera, fueron destruidas totalmente. Y por lo tanto el resultado fue una absoluta victoria avasallante, victoria de parte de los Estados Unidos. Esto marcó un shock en la cultura española. En México hubo una observación muy apasionada sobre esta guerra. Yo he investigado lo que fue el comportamiento de los periódicos mexicanos católicos de aquella época respecto a la guerra hispano-estadounidense. Me refiero a periódicos como... Hay que situarnos en el año de 1898 en México. ¿Qué está pasando en 1898? Estamos en pleno porfiriato. ¿Sí? Es la paz porfírica. Un momento en donde la Iglesia Católica tiene una relativa conciliación con el gobierno porfiriano. La Iglesia puede reconstituirse de sus pérdidas anteriores, pero al mismo tiempo hay una especie de chantaje de parte del gobierno de Porfirio Díaz hacia la Iglesia, porque Porfirio Díaz tiene una mirada paternalista hacia la Iglesia, hasta cierto punto protectora. El trato es, bueno, ahí están las leyes antieclesiásticas, las leyes de reforma, están allí para aplicarse, pero yo me voy a hacer de la vista gorda y no las voy a aplicar. Voy a hacer buena onda. Pero si la Iglesia me hace una oposición política, entonces ahí nos vamos a ver, ¿no? Entonces la Iglesia Católica pues va llevándosela lo mejor que puede en este régimen, aprovecha sus ventajas, pero también hay grandes desventajas. La desventaja de una prensa muy anticlerical, que es financiada por el gobierno de Porfirio Díaz. La desventaja de un positivismo que entra en esa época en el contexto mexicano, importado de Europa. Ustedes saben que el positivismo es una filosofía fundada por Augusto Comte en Francia, que es una filosofía atea, y según la cual la única manera de dar con la verdad es a través de las ciencias experimentales. Entonces así se fue larvando toda una generación de dirigentes de élite mexicana en el ateísmo, en el naturalismo. Y todas estas son pegas que le puede uno endilgar al porfiriato. Hay demasiada idealización en estratos conservadores sobre lo que fue el porfiriato. Los católicos de aquella época no todos estaban muy conformes con lo que conllevó el porfiriato. Entonces, en esa época existían periódicos católicos, me refiero a uno que se llamaba El Tiempo,
otro que se llamaba La Voz de México. La Voz de México era un periódico dirigido por un famoso periodista tlaxcalteca que se llamaba Trinidad Sánchez Santos. Y el otro, El Tiempo, era de Victoriano Hueros. Entonces ellos siguieron la guerra entre México y Estados Unidos y mostraron un favoritismo absoluto por España. Esperaron, de hecho, en su periódico que España derrotara a Estados Unidos y que vengara la derrota del 47. Es decir, acuérdense que Estados Unidos había derrotado a México en 1847, la guerra de 1846 al 48, que se selló con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por la cual perdimos más de la mitad de nuestro territorio. Bueno, pues en 1898, casi a fin de siglo, los mexicanos veían los católicos mexicanos militantes veían aquella guerra como la oportunidad de obtener algún tipo de venganza sobre los Estados Unidos. Y estaban convencidos de que aquella guerra repercutiría en México, porque pensaban que la absorción por parte de los Estados Unidos seguiría, no acabaría en las fronteras actuales, sino que seguiría hacia los estados del norte, hacia la península de Yucatán y hacia un punto que les interesaba a los Estados Unidos, que era el Istmo de Tehuantepec. Entonces, ellos pensaban que México se estaba jugando la vida también en la guerra entre España y Estados Unidos. Creían que si Estados Unidos triunfaba, lo que vendría sería no solo que seguiría perdiendo México pedazos de terreno, sino que México sufriría un cambio en su identidad, porque entraría con más fuerza el protestantismo y la cultura mexicana sería abandonada, católica sería abandonada. Yo he leído los textos en donde decían en estos periódicos, cambiaremos nuestra arquitectura tradicional y volveremos todo edificios como corresponden al capitalismo estadounidense, con ese espíritu financiero y comercial. Bueno, todo eso ahora lo podemos ver, que vamos por Santa Fe, más o menos aplicado, ¿no? El caso es que hubo un convencimiento muy grande por parte de estos periódicos católicos respecto a que México se vería afectado por una derrota de España en aquella guerra. Y cuando se produce la derrota de España, estos periódicos están súper decepcionados, totalmente desilusionados, afectados por la derrota, la atribuyen a la masonería, la atribuyen a la traición interna en España del gobierno de Sagasta, y fue un duro golpe que tuvieron que sortear. Mientras tanto, en España, la guerra de 1898 va a marcar una grave crisis para sus grandes intelectuales. Estoy hablando de la generación del 98. Intelectuales como José Ortega y Gasset, como Miguel de Unamuno, como Pérez de Ayala, como Gregorio Marañón, grandes intelectuales, que se dedican a pensar, bueno, ¿ahora qué? Es decir, España ha perdido lo último que le quedaba. ¿Ahora qué? Y entonces, en esa intelectualidad va a haber dos propuestas. Habrá un grupo europeísta que lo que sostiene es España tiene que, es un término que hoy utilizan mucho, sobre todo en el ambiente futbolístico, España tiene que reinventarse, ¿no? Y el problema de España es la tradición española, católica, que nos ancla en un pasado que debe ser superado. Europa es la solución, España es el problema. Y hay otro grupo que es un grupo casticista, que lo que hace es afirmar que España, para volver a resurgir, tiene que aferrarse y volver a sus tradiciones. El concepto de hispanidad va a surgir sobre todo de este segundo grupo, en la batalla cultural que en aquel entonces estaba desarrollándose en España. Así vamos a dar con los primeros que utilizaron este término, ¿no? El término no lo inventa ninguno de los personajes que ven ustedes aquí en la diapositiva. El término es realmente muy, muy, muy antiguo, pero es con ellos donde adquiere una connotación, que es aquella a la que nos vamos a referir. ¿Qué se entendía por hispanidad anteriormente? Nos lo dice, por ejemplo, el diccionario de la Academia de 1817,
principios del siglo XIX. Dice ese diccionario que hispanidad es equivalente a hispanismo. Y dice, es un modo de hablar peculiar de la lengua española que se aparta de las reglas comunes de la gramática. Así de sencillo. No quiere decir otra cosa. Pero entonces van a aparecer otros hombres que le van a cambiar su sentido original. Y ahí es donde entran los personajes que estamos observando en esta diapositiva. El primero de ellos, si ustedes observan, ese señor es, del lado derecho, extremo derecho, es Zacarías de Vizcarra y Arana. Es un sacerdote vasco que en este momento, principios del siglo XX, la tercera década del siglo XX, reside en Argentina. Mucho de esto viene de Argentina, pero son españoles los que van a sostener y van a resucitar con un nuevo sentido este concepto. Este señor, este sacerdote, Zacarías de Vizcarra, luego va a ser obispo, pero en este momento es un sacerdote, simple sacerdote. Entonces, él publica en el año de 1926, en Buenos Aires, ya un artículo en donde le va a cambiar el sentido a la palabra hispanidad. En la antigüedad, en el mundo romano, hispanitas podría ser simplemente un giro lingüístico de carácter propio de la gente que vive en España, un giro al latín de la gente que vive en España, ¿no? Pero ahora va a cobrar otro sentido. Toda esta gente que estamos viendo en la imagen tiene en mente la decadencia española, evidenciada por la derrota frente a Estados Unidos, pero también tiene en mente otro aspecto contextual que tiene que ver con lo que ha ocurrido recientemente en aquellos años. Me refiero a las guerras mundiales, ¿sí? La idea de progreso es una idea que ha adquirido la altura de un mito en el mundo moderno. La idea de progreso no era algo que hubieran podido concebir los pueblos antiguos, paganos de la antigüedad. Porque para ellos, lo mejor, la época dorada, estaba en el pasado. Y conforme el tiempo transcurre, lo que viene es el deterioro, la corrupción, la catástrofe, la tragedia. Esa es la mentalidad propia de la mentalidad pagana, según la cual el tiempo es cíclico y estamos abocados de antemano a una gran destrucción. La forma en que cambió la relación del hombre con la historia y el tiempo fue gracias a los judíos. Los judíos plantearon la idea de una promesa en el futuro, de algo grandioso, de un Mesías, de un Salvador. Y esta idea judía luego fue universalizada por el cristianismo, que para el cristianismo no es solo una esperanza futura, sino que ya ha tenido lugar en el tiempo con el sacrificio de Cristo y la redención, ¿no? Entonces, pero para el cristianismo la idea del progreso es algo que se puede ver que sigue ahí, que está ahí, sí, pero tiene un sentido espiritual. Para la modernidad, el progreso, sin embargo, va a ser algo material, algo económico, algo tangible. La humanidad está abocada a mejorar conforme transcurre el tiempo. Incluso Kant, estoy por verlo ahí con mis alumnos, Kant es el gran filósofo de la Ilustración, que cree en esto del eudemonismo, que es la idea de que la humanidad necesariamente, conforme transcurre el tiempo, porque es un ser racional, la humanidad está abocada a ir progresando. Kant llega a anunciar que habrá un momento donde las guerras se vuelvan cada vez menos frecuentes y cada vez menos llenas de actos sanguinarios, destrucción, e incluso llega a suponer que habrá un momento donde dejarán de haber guerras. ¿Qué es lo que tenemos a principios del siglo XX? Cuando la técnica, la razón parecen elevarse, avasallando todo, las antiguas concepciones parecen destruidas. Lo que vemos es que empiezan a desatarse las peores guerras que ha conocido la humanidad. La Primera Guerra Mundial de 1914-1918, que es conocida por estos horrores. Entonces, este es el contexto en el que están actuando, entonces, y es cuando van a plantear sus ideas. Para Zacarías de Vizcarra, era importante superar un tema que era cuando se celebraba en aquella época, el 12 de octubre de 1492, la efeméride, se celebraba como Día de la Raza, ¿no? A Zacarías de Vizcarra le parecía un término cuestionable. No es el aspecto de raza el importante. Y entonces sacó
el concepto de hispanidad como oposición al concepto de Día de la Raza, Día de la Hispanidad. ¿Qué era para Zacarías de Vizcarra la hispanidad? Es un solo vocablo, dice él, cito, que identifica a todos los pueblos de origen hispano y a las cualidades que los distinguen de los demás. Punto. Eso era para Zacarías de Vizcarra. Y obviamente el término hispanidad es muy afín a otro término, que es el término cristiandad. ¿Sí? Para Zacarías de Vizcarra, la misión de la hispanidad es una misión ecuménica de paz y fraternidad. De las más de 20 naciones católicas que entonces había, hispánicas, que deben volverse caritativas samaritanas en un mundo que se derrumba con las ideologías que entonces imperaban y las guerras mundiales, la que ya había existido para entonces y la que vendría poco después, la Segunda Guerra Mundial. Luego va a venir un personaje que es el que ven ustedes en el centro. Este personaje es Ramiro de Maeztu. ¿Sí? Nuevamente es un vasco, nacido en Vitoria. Había sido embajador de España en Argentina. Y Ramiro de Maeztu retoma lo que está diciendo Zacarías de Vizcarra, escribe una serie de artículos en 1933 y luego los vuelca en un libro que se llama Defensa de la Hispanidad, que ha sido muy importante, en 1934. ¿Quién era Ramiro de Maeztu? Ramiro de Maeztu era un político, intelectual, que había nacido católico y que nunca dejó de ser católico, pero que anduvo vagando por el anarquismo, por el socialismo fabiano, y que de repente se encuentra en la tradición española. Y esto está ocurriendo, este encuentro con la tradición española, cuando él está escribiendo y publicando esta obra, ¿no? Es una obra que tuvo repercusión en México en aquel tiempo, porque ¿qué estaba pasando en México en los años 30? En los años 30, México estaba sufriendo una segunda guerra cristera. Es decir, la primera guerra cristera va de 1926 a 1929 y todo el mundo conoce esa guerra cristera por la película de, ¿cómo se llamaba el director? Ya no recuerdo, pero bueno, ahí está Verástegui y todos estos actores, ¿no? Pero pocos saben que cuando se incumplen los arreglos entre la Iglesia y el Estado de 1929, en los años 30 vuelve a venir una persecución religiosa muy fuerte, más fuerte incluso que la de los años 20. ¿Sí? Está el grito de Guadalajara de Plutarco Elías Calles en 1934, donde dice, o 33, ya no recuerdo exactamente, pero dice Plutarco Elías Calles, vamos a por los niños. La revolución entra en una nueva etapa, una etapa que yo llamaré la etapa psicológica. Los niños no le pertenecen a los padres, los niños le pertenecen al Estado revolucionario. ¿Sí? Y esto enciende las alarmas. Y entonces hay un rebrote de guerrillas cristeras y de otra clase de movimientos católicos de oposición, entre los cuales hubo sociedades secretas, legiones, por ejemplo, o movimientos cívicos, como el sinarquismo, en los años 30, de oposición al gobierno de Calles, que luego seguiría Cárdenas. Bueno, pues en esta época, cuando se está peleando la Segunda Guerra Cristera, hay autores que ven, escritores católicos mexicanos, que ven a Maeztu como un segundo Cristóbal Colón, y que hablan de crear una orden de los caballeros de la hispanidad, para resucitar el ideal de la hispanidad en México. E incluso uno de los líderes de la guerrilla cristera, de la Segunda Guerra Cristera, Lauro Rocha, es muerto cuando en sus últimos días estaba leyendo el libro de Maeztu, de Defensa de la Hispanidad, Lauro Rocha. Entonces, es un personaje central en la vida intelectual española y de la tradición española. Para Maeztu, la hispanidad no es algo racial, para nada, no tiene nada que ver con la raza. ¿Sí? Es decir, en la hispanidad hay gente de raza blanca, de raza negra, hay de raza malaya, hay de raza indígena. No es un asunto racial, tampoco es un asunto geográfico. Para Maeztu, la hispanidad es un espíritu, es una comunidad, es un ideal, y todo ello identificado con el catolicismo, básicamente. Dentro de los mensajes que da Maeztu, está en que lo que identifica a España y a la hispanidad, o a las Españas en plural, es un humanismo español. Lo que él llama un humanismo español, que es un humanismo muy religioso, según la cual hay una fe profunda en la igualdad esencial de los seres humanos. Eso es lo que destaca Maeztu en la hispanidad. Hay una igualdad esencial
en los seres humanos. No es una igualdad a la manera revolucionaria, tergiversada, según la cual debemos de ser igual en todo, incluso en lo económico. No, 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 no es comunismo, no es nada por el estilo. Es igualdad en el sentido religioso, en el sentido de que, bueno, somos hombres, somos pecadores, tenemos mil defectos, pero todos podemos ser redimidos, finalmente. Y entonces, en ese sentido, hay una igualdad esencial que defenderá a todo trance Ramiro de Maeztu. Para Maeztu, lo que subraya más de la trayectoria histórica de España es su misión, es su carácter misionero, perdón. Dice él literalmente: no hay en la historia universal obra comparable a la realizada por España, porque hemos incorporado a la civilización cristiana a todas las razas que estuvieron bajo nuestra influencia. El siguiente es, aquí, a mi lado, bueno, ahora a mi lado izquierdo, es Manuel García Morente. Él es otro de los grandes divulgadores del término hispanidad en la connotación que le hemos dado. ¿Quién era él? Él era un filósofo que en principio no era católico, probablemente era un agnóstico, aunque no anticatólico. Era un kantiano, su filosofía, la que perseguía era la filosofía de Kant, protestante, y formaba parte del ambiente laicista de la España de la época. Pero le toca a él un acontecimiento importante, que es, como a Maeztu muere en la Guerra Civil. Cuando estalla la Guerra Civil en España, en 1936, él va a ser asesinado, recién comenzar por los rojos en la Guerra Civil Española. Y a García Morente, que tenía miedo de pasar la misma suerte de Maeztu, García Morente huye de España a Francia, y allá en Francia recibe las noticias de la muerte de parientes, de su yerno, por ejemplo. Y en un momento en donde él está escuchando música me parece que es música de Ravel, Pavana para una infanta difunta de Maurice Ravel, y luego la infancia de Jesús de Héctor Berlioz, y ocurre lo que él dice, es el hecho extraordinario. Él lo escribe así, el hecho extraordinario, donde de repente, súbitamente, se convierte al catolicismo. Es decir, la gracia de repente se hace presente y él se convierte en un instante al cristianismo. Y a partir de entonces va a desarrollar una labor intelectual reivindicadora del término de la hispanidad. Pero para García Morente, que va a morir poco después, va a morir en 1942, no va a tener mucho tiempo para hablar de sus ideas, para García Morente la hispanidad es más que nada un estilo, es un ethos. ¿Sí? Él dice en su obra Idea de la Hispanidad, me parece que en 1938, debe haber sido publicada, él dice, a mi parecer, la imagen intuitiva que mejor simboliza la esencia de la hispanidad es la figura del caballero cristiano. Lo que dice en este libro es, no es tanto el hispano de carne y hueso, sino lo que el hispano quiere ser, muy en el fondo, siempre. Quiere ser ese caballero. Y eso es lo que identifica la hispanidad. Y entonces se dedica a caracterizar a ese caballero, poner los elementos que le identifican, y ellos son, bueno, el caballero cristiano, el caballero español, es paladín, es campeón de su causa, habla de la grandeza que lo identifica contra la mezquindad, habla del arrojo contra la timidez, habla de la altivez contra el servilismo. Él cree con Aristóteles que muchas veces es mejor pecar por exceso que por defecto. Entonces dice, no, el caballero español puede llegar a pecar de altivez, puede llegar a pecar de demasiado arrojo, pero prefiere pecar por exceso que por defecto. ¿Sí? El caballero español se identifica por tener más pálpito que cálculo, se identifica por su personalidad, por el culto al honor, la idea de la muerte, la religiosidad, la impaciencia por la eternidad. ¿Sí? Eso es lo que dice García Morente, y es algo que aquí en nuestras tierras, en México, rescató, por ejemplo, Samuel Ramos, el filósofo, al tratar de hablar de algo parecido a lo que hizo García Morente con el español, pero Ramos con el mexicano, y habla muy bien de la obra de García Morente, tuvo una influencia en la obra de García Morente. Obviamente García Morente, cuando da su paso al cristianismo, cuando se convierte al catolicismo, va a ser defenestrado por todos aquellos con los que se llevaba bien y con los que tenía muy buenas relaciones cuando no era católico, con Ortega, por ejemplo. Miguel Ayuso,
amigo y maestro, dice, Ortega y Gasset fue un miserable. Lo iba a decir en uno de sus programas. ¿Y por qué dice que Ortega y Gasset fue un miserable? Porque García Morente, que era su amigo, al convertirse él al catolicismo, le cerró las puertas de la revista, que tenía que era la revista Occidente, y no volvió a colaborar jamás con él. Por eso, por haberse vuelto católico, García Morente. Entonces, por eso dice Ayuso aquello, por eso recuerda. Bueno, entonces, el término de hispanidad nace con estos señores en el sentido que nosotros estamos rescatando en este momento. Y es un sentido que también va a ser recogido por muchos intelectuales en México en aquella época. Por poner algún ejemplo. Jesús Guisa y Acevedo, filósofo de Guanajuato, que se educó en la Universidad de Lovaina en Bélgica, tomista, seguidor de Santo Tomás de Aquino, para rescatar este concepto. Vasconcelos, a quien luego volveremos, aunque no suele usar este término, también está merodeando y tiene mucho en común con estos pensadores. Entonces, es un ideal, una convicción que va a tener mucho eco en México entonces. Ahora, el concepto de hispanidad realmente es un concepto que es de sustitución, porque creo que esta es la presentación no última, ¿sí, verdad? Porque creo que había algún cambio. En fin, es un término de sustitución, porque en realidad el término de hispanidad está sustituyendo algo que le es anterior. ¿Cuál es ese término que es anterior? Ese término es monarquía católica. ¿Sí? Es decir, antes de este conjunto de pueblos hispanos, existe una realidad que incluso es política y que se llama monarquía católica. ¿Cuál es la monarquía católica? Es lo que nosotros llamamos impropiamente Imperio Español. Esa unidad que pervivió durante 3 siglos en relación con América, o más de 3 siglos, ¿no? Entonces es un término de sustitución y que en realidad es que marca una continuidad con lo que es la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? La cristiandad es la comunidad de pueblos impregnados por los principios evangélicos. Es decir, aquella encarnación del cristianismo en el orden temporal, al grado de que influye en todas las esferas de la vida, la economía, la política, el arte, la moral, la ley, la filosofía, etcétera, etcétera. Es decir, es ese régimen que se vivió durante la mal llamada Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Entonces, la monarquía católica en realidad marca una continuidad con ese régimen de cristiandad que logró sobrevivir durante 1000 años. Hoy en día está muy desprestigiada la cristiandad, incluso dentro de ámbitos católicos, porque existe la impresión dentro de ciertos ámbitos católicos de que la cristiandad es una época superada y que el verdadero católico no debe aspirar a impetrar todas las realidades temporales con el Evangelio, al grado, y mucho menos, de una alianza, un consorcio entre lo que llamamos el Estado y la Iglesia. Sin embargo, San Bernardo de Claraval decía que la cristiandad era ese mundo que giraba en torno al sol del papado y la luna del imperio. Es decir, la unión del trono y del altar, ¿no? Y en el lenguaje católico hay una reivindicación, incluso a nivel romano, pontificio, de esta cristiandad que fue perpetuada por la monarquía católica. Voy a referirme, por ejemplo, a Immortale Dei, de León XIII. Es el Papa que está a caballo a fines del siglo XIX, la gran figura de la doctrina social de la Iglesia y de la encíclica Rerum Novarum, que en esta encíclica Immortale Dei dice textualmente: hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En aquella época, la eficacia propia de la sabiduría cristiana y su virtud divina habían penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión, fundada por Jesucristo, se veía colocada firmemente en el grado de honor que le corresponde y florecía en todas partes gracias a la adhesión benévola de los gobernantes y a la tutela legítima de los magistrados.
El sacerdocio y el imperio vivían unidos en mutua concordia y amistoso consorcio de voluntades. Organizado de este modo, el Estado produjo bienes superiores a toda esperanza. Ahí cierro la cita. Es decir, es una cita reivindicativa, pero en nuestra época, por influjo de la democracia cristiana y del catolicismo liberal, el ideal de la cristiandad nos parece retrógrado, nos parece caduco, ¿no? Pero tiene toda una serie de aprobaciones de tipo pontificio. Entonces, García Morente, a la hora de caracterizar lo que ha significado España en la historia, se detiene en 3 momentos que le dan su personalidad. Como ustedes, me supongo, sabrán perfectamente, antes de Jesucristo, había en lo que hoy es, bueno, en lo que hoy llamamos la península ibérica, una serie de pueblos, no sé si originarios, no sé si el término es originarios, pero eran pueblos paganos. Me refiero a los iberos, a los celtas, a los celtíberos, y estos pueblos fueron recibiendo la influencia de otros pueblos, los griegos que llegaron a las costas, los fenicios, los judíos que fueron llegando también. Pero hay un momento en donde toda la península ibérica va a ir siendo influida por una gran civilización. Y me refiero a Roma. García Morente ve en el siglo III antes de Cristo el primer gran momento de España, porque es el momento en donde Roma entra en guerra con Cartago, en la Segunda Guerra Púnica, sobre todo, y empieza a obtener el control del territorio de la península ibérica, venciendo y sometiendo a las diversas tribus. Y en la resistencia que las tribus de la península ibérica dieron frente a los romanos, ya García Morente ve un anticipo de lo que es característico del español. Es decir, el español, según García Morente, es aquel que echa tierra y aguanta lo que le echen. Es decir, es algo propio del carácter del español, defensivo, numantino, ¿sí? Es el eje diamantino, dice él, ¿no? Pero luego hay un segundo momento donde ya adquiere un carácter religioso la historia de España. ¿Por qué? España, como provincia del Imperio Romano, empezó a ser cristianizada. Y está San Pablo, está Santiago. Pero el proceso de cristianización de la península ibérica fue difícil y fue prolongado. No es hasta que un pueblo, que es el pueblo visigodo, un pueblo bárbaro, arriano, del norte de Europa, toma posesión de la península ibérica, que se van a dar las condiciones para una unidad plena, político-religiosa. La historia de la conversión de España al cristianismo tiene que ver con un rey que es Recaredo. El rey Recaredo es el que toma la decisión de pasarse con todo el reino al catolicismo, y a partir de entonces se produce una unión política, religiosa de toda la península ibérica, que por tal es reconocida como la nación, la hija predilecta de la iglesia, no la primogénita, la hija predilecta de la iglesia. Entonces, porque lo que va a caracterizar a España es la defensa de la iglesia católica. Le toca a este imperio visigodo sufrir la invasión musulmana a partir del siglo VIII. Los musulmanes vienen desde Arabia Saudita, invaden el norte de África, que antes era cristiano, países como Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, que hoy no suenan musulmanes hasta el tuétano. En aquella época eran cristianos absolutamente. Y el Islam barre todo ello. Y en el 711 se pasa a la península ibérica y la desborda toda. Vencen matan al último rey visigodo, don Rodrigo, ¿sí? Y los últimos resistentes aguantan en Asturias. Aquí lo vemos, una imagen de don Pelayo, del pintor Ferrer Dalmau, ¿no? Don Pelayo es el gran protagonista de la resistencia cristiana ante el Islam, que va a vencer a los musulmanes en el año 718, dicen algunos historiadores, en la batalla de Covadonga, donde se hace presente la Virgen, ¿no? Según las historias, ¿no? Entonces, ahí empieza la reconquista, una lucha, una cruzada que se va a prolongar durante 700 años y que va a acabar solo hasta 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. Pero es un proceso de 700 años que le da identidad, que
le muestra un carácter todo, una personalidad a una nación que está surgiendo, una nación histórica que está surgiendo. Entonces, este sería el segundo momento que para García Morente le da personalidad a España, su personalidad histórica. Y el tercer momento, bueno, aquí lo vemos con esa reconquista con el Cid, ¿no? Y Doña Jimena en la pintura de Ferrer Dalmau. Y el tercer momento es, claro, los reyes católicos que consuman la reconquista con la toma de Granada. Ya saben aquella historia del último rey moro, Boabdil, ¿no? El último rey moro de Granada que le dice que va llorando con su mamá y dicen las leyendas que la mamá le contesta: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Puede resultar hoy poco adaptado a nuestros tiempos la historia, pero la leyenda ahí está. Entonces, para García Morente, esta reconquista es lo que hace que se identifique el catolicismo con la hispanidad. Y luego está, claro, el descubrimiento de América en 1492, que significa la expansión del catolicismo hacia tierras ignotas, ¿no? A ver, vamos a pasar. Hoy está de moda poner en cuestión todo lo que significa el descubrimiento de América, ¿no? Es decir, ya verán que en estas épocas estamos hablando en octubre porque es el 12 de octubre, ¿no? Y es cuando Rodrigo de Triana grita tierra a la vista. Y es momento en que vemos memes donde dicen, no, América no fue descubierta, fue saqueada e invadida. Es el cuento de todos los días, ¿no? Pero realmente el término se puede defender, es un término adecuado, el término descubrimiento, porque descubrir es desvelar, retirar el velo que oculta una realidad que es desconocida. Y esa realidad que era desconocida es el continente americano. Y es un hecho, un acto que ha sido reivindicado por la Iglesia en muchas ocasiones. Pongo, por ejemplo, a León XIII, en cuarto avante século, 1892, nuevamente León XIII. Dice textualmente: este evento, el descubrimiento de América, es por sí mismo el más grande y hermoso de todos los que tiempo alguno haya visto jamás. Y aquel que lo realizó, Colón, es comparable con pocos hombres por la magnitud de su valor e ingenio. Es decir, en el lenguaje y en los documentos de la Iglesia hay ciertamente una reivindicación del hecho, que no se limita a lo que dijo León XIII, sino que lo encontramos, claro está, en Alejandro VI, en la Intercetera, Julio II en Universali, León X en la bula de elección del obispado de Tlaxcala, Adriano VI en la Omnímoda, Clemente VIII en la Excelsa Divina Potencia, Pablo III en la bula de elección del obispado de Oaxaca, Urbano VIII en bula dirigida a Felipe IV, Pío IX en su alocución del 20 de julio de 1871, San Pío X en su alocución del 22 de noviembre de 1908, Pío XI en el discurso del 19 de noviembre de 1923, Pío XII era conocido como el Papa de la Hispanidad, por expresiones de este tipo, y así hasta llegar también lo podemos encontrar en Juan XXIII, en Pablo VI y en San Juan Pablo II. Es decir, que realmente la reivindicación del acontecimiento tiene todo un récord en los documentos eclesiásticos romanos, ¿no? Aquí entramos al tema de la conquista de México. Para muchos, la conquista de México es algo que tiene connotaciones de deshonra, que tiene connotaciones de un hecho negativo en la historia de México. Habría que revisar uno a uno las acusaciones que suelen hacerse respecto a este acontecimiento. Primero habría que decir que la llamada conquista, en realidad, para muchos autores, tiene connotaciones positivas, claro está. Hay quien, por ejemplo, lo puede ver como una conquista violenta, con armas superiores, contra un pueblo desarmado, incapaz de oponer resistencia alguna. Pero ¿cómo fue realmente? Nos lo dice, por ejemplo, Christian Duverger. Duverger es uno de los grandes especialistas en la conquista y en Hernán Cortés. ¿Con qué tipo de armas se llevó a cabo la conquista? Lo que dice Duverger es lo siguiente: 300 hombres embarcados en Santiago de Cuba. El capitán general logró convencer a la mayoría de los miembros de la expedición de Grijalva para que volvieran a partir con él. Así consigue
En 1519, el refuerzo de 200 hombres cuya experiencia sería muy valiosa, con 200 indios tomados de sus propios dominios, unos 50 marinos, algunos negros, algunas indias, para que se encarguen de la cocina, 3 notarios y 2 sacerdotes. La expedición está completa. El problema es que los caballos escasean en Cuba y como animales emblemáticos de gran prestigio valen una verdadera fortuna. En total, Cortés llevará 16 caballos, 11 sementales y 5 yeguas, una de ellas en estado de gravidez, 10 cañones de bronce, uno por barco, y solo 4 falconetes, que son pequeñas piezas de artillería montadas sobre ruedas que disparan balas de menos de 1 kilo. Las otras armas de fuego se reducen a 13 escopetas. En cuanto al resto de armas perfeccionadas, se resumían en una treintena de ballestas, lo que equivale a decir que la conquista de México se hará en lo esencial a punta de espada. No hay esa superioridad tecnológica avasalladora que muchos pintan. No. ¿Por qué triunfa Cortés? Porque recibe el apoyo de innumerables pueblos indígenas que se va encontrando a su paso y que aceptan su liderazgo y que ven la oportunidad de zafarse de un grupo, un pueblo indígena que les oprime de tiempo atrás, que les exige tributos pesados, que les exige cautivos para ir a sacrificarlos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí Cortés va obteniendo el apoyo de cepualtecas, de huejotzingas, de cholultecas, de texcocanos, de tlaxcaltecas, y luego eventualmente de tarascos y de otros pueblos, contra el enemigo común, que es el enemigo mexica, también llamado azteca. Entonces, el gran mérito de Cortés es haber capitaneado un esfuerzo para liberarse de un régimen que muchos pueblos indígenas veían como opresivo, y en ese proceso utiliza, yo creo que de buena fe, utiliza también la bandera cristiana, porque lo que va haciendo es, siendo él mismo un predicador, va llevando la palabra de Dios y va convenciendo a los indígenas que con los que va tropándose, va convenciéndoles de que deben abandonar las idolatrías, de que deben abandonar los sacrificios humanos y que deben unirse a su ejército para formar un mundo más igualitario. Duverger, por ejemplo, se sorprende de ver cómo Cortés pone en un lugar muy destacado a la Malinche. Ustedes saben que la Malinche ha pasado a la historia como sinónimo de traición, ¿sí? Utilizamos el término malinchismo para decir que alguien es un antimexicano, ¿no? Pero realmente la Malinche era una mujer que había sido vendida como esclava, que no tenía por qué sentir una fidelidad hacia los grupos que la habían tratado así, y que ve en el movimiento de Cortés una oportunidad de conseguir un futuro mejor, de promoverse. Y Cortés la pone en un primer lugar. Y eso es verdaderamente, en un buen sentido, revolucionario, porque en el mundo pagano la mujer no tiene un lugar favorable. Entonces, desde un principio el cristianismo se ve como un movimiento de igualdad bien entendida. De igualdad bien entendida. Ahora, entonces, bueno, Cortés pues ha sido visto como un villano para la historia de México. Aquí vemos algunos cuadros de Ferrer Dalmau en la vida y en los grandes hechos de Cortés. Pero luego vamos a ver que Cortés ha sido reivindicado por muchas grandes figuras intelectuales en México, incluso como el padre de la patria mexicana. Ya no sé cómo vamos en el tiempo, porque, perdónenme, yo agarro mi rollo y ahí me voy. Entonces, cuidado porque aquí acabamos a las 11 de la noche, ¿no? Dígame. Ok, bien. Entonces, rápido. ¿Por qué la mayoría y la enseñanza oficial nos presenta una historia contraria a todo esto que estamos comentando? Es una cuestión importante. Y ahí entra un concepto que es el de leyenda negra. ¿Sí? Hay una leyenda negra a propósito de España en la manera de escribir la historia, en la manera de comunicar ideas que tienen que ver con la historia, como la hay en relación a la Iglesia Católica. Es decir, probablemente ustedes conozcan un libro que se volvió muy popular cuando yo era más joven, el libro de Vittorio Messori, Leyendas Negras de la Iglesia, ¿no? Es decir, hay toda una serie de lugares comunes
en contra de la Iglesia Católica, que la mayoría de la gente acepta sin reticencias. Así también hay una serie de lugares comunes en relación a la obra de España en América y en el mundo en general. ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es la leyenda negra? La definición nos la da un sociólogo español de principios del siglo XX que se llamaba Julián Juderías. Julián Juderías define así lo que es la leyenda negra. Dice, cito, por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles, como individuos, como colectividad. La leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso o de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces, y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Hasta ahí la definición que da Julián Juderías en el año de 1914 sobre lo que es la leyenda negra. La leyenda negra, como concepto, tiene a su principal divulgador en Julián Juderías. No sé si es el primero que lo utiliza, pero es el principal divulgador. Y sigue presente hoy en nuestros días. Uno escucha a miembros del gobierno actual y lo que hacen es repetir y repetir y repetir lo que son los lugares comunes de la leyenda negra. Pero ¿cuándo surge y cómo y por qué la leyenda negra? El padre de la leyenda negra es Bartolomé de las Casas. ¿Quién es Bartolomé de las Casas? Es un español que llega como conquistador, tiene de hecho una encomienda en el Caribe y entra en un momento dado a la orden de los dominicos y forma parte de un grupo que viene denunciando, pienso en Montesinos, los abusos, los exabruptos, los excesos de los españoles contra los indígenas en esa época. Y lo que convierte en la causa de su vida es denunciar esos abusos. Yo creo que hay una parte de bueno en lo que hace Bartolomé de las Casas. Es decir, Bartolomé de las Casas, yo no me atrevería a juzgar su fuero interno. Es decir, probablemente tenía una buena intención. ¿Sí? Probablemente tenía una buena intención. ¿Cuál era su buena intención? Bueno, pues hay que evitar estos abusos y hay que poner reglas claras para que estos reyes que se dicen cristianos realmente traten a los indígenas como debe tratarlo un pueblo cristiano y un rey cristiano, ¿no? Entonces él empieza a escribir obras para llamar la atención acerca del problema que está ocurriendo. Y ahí entra su libro más famoso, que es La brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde habla de miles, millones de muertos indígenas por la tiranía de los españoles, de la sed de oro de los españoles, que están dispuestos a, con tal de conseguir la riqueza, masacrar a los indígenas, y entra en una serie de exageraciones que hoy la crítica histórica ha visto muy bien. Y de hecho, los historiadores más reputados no tomarían en serio las afirmaciones de Bartolomé de las Casas. Pero allí inició la leyenda negra. ¿Por qué? Porque este relato, que probablemente estaba motivado por una buena intención, fue adoptado por los enemigos de la monarquía católica en ese momento. ¿Quiénes eran los enemigos de la monarquía católica en ese momento? Siglo XVI. Sus enemigos eran los protestantes. Inglaterra, los anglicanos, el luteranismo alemán, el calvinismo. Ellos vieron en esos relatos una buena propaganda anticatólica y desde entonces en sus países y con todos sus recursos imprimieron la obra de Bartolomé de las Casas como un arma de propaganda contra la monarquía católica. Y así ese mismo relato, somos lo que nos contamos, o sea, ese mismo relato llega hasta nuestros días y se ha ido renovando en multitud de ocasiones a lo largo de la historia. Esa leyenda negra, que primero fue protestante, luego en el siglo XVIII se convierte en una leyenda de tipo ilustrado, en donde España, por su catolicismo y por su defensa cerrada de la Iglesia Católica, es enemiga del progreso, es enemiga de la razón, y entonces vamos con todo contra ella. El liberalismo hace lo propio, e incluso el nacionalismo, ¿sí? Aquí sería importante recordar
para hablar de México, lo que vemos en algunos de los hombres que lucharon por lograr la secesión de lo que entonces era la Nueva España y la creación del México actual. Me refiero a Fray Servando Teresa de Mier, me refiero a Carlos María de Bustamante. Son historiadores que interpretan la guerra de independencia de México y citan, en el caso de Fray Servando, directamente a Bartolomé Las Casas, y creen que esta guerra de independencia es una especie de venganza de Cuauhtémoc contra los españoles, ¿sí? Y que realmente México era una nación milenaria, como López Obrador lo dijo alguna vez, que México es una nación que lleva miles de años. Yo vi los memes donde aparecía pterodáctilos en el panorama, tiranosaurios. Bueno, pues México es una nación que lleva miles de años y que fue subyugada por unos españoles, y eso fue un paréntesis de oprobio, y que luego vino la resurrección de México, la libertad de México con el movimiento de independencia, ¿no? Entonces, esas ideas ya están desde los padres ideológicos de la independencia de México, y por lo tanto podemos hablar también de que en el discurso nacionalista está la leyenda negra. Recuerden ustedes que en el momento en que se produce el grito de Dolores, un grito es muerte a los gachupines, ¿sí? Acaben con los gachupines, ¿no? Y contradictoriamente viva Fernando VII. Contradictoriamente viva Fernando VII, ¿no? Porque los hombres que hacen el movimiento insurgente saben que la figura del rey es muy popular. 300 años de monarquía no pasan en balde. Entonces la figura del rey es muy popular y por lo tanto se usa la figura del rey para el movimiento, como también se usa la figura de la Virgen de Guadalupe para el movimiento, ¿sí? Entonces, existe esta utilización y perpetuación de la leyenda negra por estos movimientos, el ilustrado, el liberal, el nacionalista, y más recientemente también por el marxismo. Es decir, el momento en que se produce la revolución comunista, para la revolución comunista y su lucha de clases, la leyenda negra será interpretada en estas coordenadas, como una lucha de clases. Y en el contexto latinoamericano, la teología de la liberación hará suya todos estos conceptos. Ahora, al margen de todas esas leyendas y de toda esa leyenda negra, hay una realidad. O al menos lo que yo creo, honestamente, que es una realidad. Yo les invitaría a formar su propio juicio, naturalmente, respecto a esto, y esto es solo algo que se logra con lecturas. Lecturas que permitan contrastar. ¿Qué supone realmente eso que da pie a la hispanidad y eso que ocurre a partir de la conquista en 1521? Bueno, pues supone naturalmente evangelización. Es decir, desde un principio, a pesar de que Fray Servando Teresa de Mier llega a decir que estas tierras fueron evangelizadas desde hace muchos siglos antes de la llegada de Cortés por el apóstol Santo Tomás, bueno, realmente eso es leyenda. El cristianismo empieza en el siglo XVI y es por la empresa de Hernán Cortés. Hernán Cortés lleva a algunos sacerdotes consigo, Bartolomé de Olmedo, Jerónimo de Aguilar, y él mismo es un predicador. Él mismo trata de convencer a propósito de la verdad del cristianismo. Y luego invita a los famosos 12, a los 12 franciscanos, que empiezan con el proceso de evangelización, personas como Pedro de Gante. Es decir, y hoy pensamos que la cristianización debió haber sido un proceso muy sencillo, pero aquello debió haber sido fenomenalmente complicado. Es decir, para empezar, esos hombres no tenían una lengua accesible para el hombre europeo. Había que aprender esa lengua. No es lo mismo propagar el cristianismo en el contexto ya sedimentado del mundo latino, del mundo griego, que el mundo pluriforme del mundo indígena de estos territorios, ¿no? Pero, sin embargo, estos hombres, como pudieron, lo fueron logrando y fueron llevando adelante la evangelización. Órdenes como los dominicos, los agustinos, los franciscanos y luego, un poco más tarde, los jesuitas, por no hablar de otros más, ¿no? Además de esto está el mestizaje. Hernán Cortés puede ser considerado el padre del mestizaje, aunque hay algún antecedente. Guerrero. Gonzalo Guerrero es un español que naufraga y
según algunos autores es el primero que se casa con una indígena y que tiene hijos con una indígena, pero es un español que se rehúsa a integrarse a los españoles y ya se considera adaptado a la cultura. Pero realmente Cortés también pone el ejemplo. Cortés tiene hijos con mujeres indígenas y pone el ejemplo de lo que se convertirá en una política que viene desde la monarquía española, la política de contraer matrimonios entre españoles e indígenas, ¿sí? Una política que sería impensable en el contexto que se va a dar un poco más adelante, en el contexto protestante, anglosajón. El protestante anglosajón no piensa en mezclarse. El protestante anglosajón se considera predestinado y considera que su situación de supuesta superioridad es un anuncio y un signo de esa predestinación. Y por lo tanto, no está interesado en evangelizar, no está interesado en incorporar a esa población al mundo cristiano, le interesa más exterminar a los indígenas y apoderarse de esos territorios, que son considerados herencia o tierra dada por Dios a los escogidos, ¿sí? No, la posición del católico hispano es abierta y entonces generosa, y entonces pasa por el mestizaje. Es también un momento en que se da unidad política, en donde el estatus jurídico de estas tierras no es como normalmente se ha hablado que es una colonia. No, la Nueva España no era una colonia de España. La Nueva España era un reino de ultramar, al menos jurídicamente en igualdad a otros reinos de la península, como Castilla, como Aragón. Había una igualdad, al menos en el ámbito jurídico. Es un momento donde donde se fundan colegios y universidades. La monarquía católica no mostró una despreocupación por estas cuestiones, lo cual anunciaría una mentalidad colonialista. Al colonialista no le interesa generar cultura, no le interesa promover a la población nativa. Sin embargo, a la monarquía católica sí le interesó hacerlo. Fueron allí los españoles, fundaron ciudades tierra adentro, no solo en las costas, y trajeron universidades y trajeron colegios. Nada más, Marcelo Gullo suma poco más de 30 universidades que fueron fundadas en Hispanoamérica durante los 300 años de vida en común. Y hablamos también de colegios. Ahí está el colegio imperial de Tlatelolco, de Pedro de Gante. Es decir, hubo muchos colegios donde los indígenas eran educados, donde podían cursar sus estudios que recuerdan al trivium y el quadrivium de la Edad Media, y eran colegios incluso trilingües, donde se hablaba latín, español y la lengua indígena de turno, ¿sí? Es decir, que hubo verdaderamente una preocupación que distingue a la civilización hispánico-católica. Hubo imprenta, la imprenta llega muy temprano, en el siglo XVI, hospitales, el propio Hernán Cortés funda el Hospital de Jesús, y muchos otros le siguieron, florecieron por todos lados los hospitales, industrias. No se conocía en estos territorios, se conocía la rueda, pero no para usos prácticos, ¿sí? Se conocía la rueda, pero no para usos prácticos. Entonces la rueda cambia todo, porque hace posible que el recurso de carga propio del mundo indígena, que era el tameme, el cargador en grandes números, ya no es tan necesario. El animal de tiro y todo lo que significa para la agricultura, el animal de tiro, el arado, todo eso entra, la metalurgia, que no era conocida en este, es decir, es una transformación radical que empieza a partir de 1521 con la conquista de Hernán Cortés. Los ingenios azucareros, en cuestión de industria, los obrajes, toda la industria textil, todo eso implica un gran cambio. Por no hablar de la construcción de templos, de palacios, de conventos que florecen por todos lados en el territorio novohispano, en una cultura que va a identificar lo que ocurre en este territorio entre el siglo XVI y el siglo XVII, sobre todo, que es el barroco. ¿Y el barroco qué es? El barroco es una especie de continuidad con el mundo medieval, es un humanismo teocéntrico, pero que tiene caracteres propios y que da pie a aspectos de mestizaje cultural con el mundo indígena. Algo que podemos observar nosotros al ver Santa María Tonancintla en Puebla, que es lo que ustedes ven en la imagen, ¿no? El barroco, con el horror vacui, con pintores como los Echave, como Villalpando, como Cabrera, etc. Es decir, se menosprecia mucho. El mexicano promedio no sabe lo que vivimos en esos siglos, pero realmente fueron siglos de oro. Fueron siglos de oro con grandes científicos como Sigüenza y Góngora, con grandes autores como Bernardo de Balbuena,
con historiadores como Francisco de Alba Iztlizochitl. Es decir, hubo realmente un gran florecimiento, Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, un gran florecimiento intelectual. Y puede decirse que este mundo es un mundo donde hubo una preocupación genuina que marca una singularidad de España por la cuestión indígena. Es decir, en Estados Unidos o en las posesiones inglesas, francesas, holandesas, nunca sus gobernantes se llegaron a plantear, por ejemplo, si tenían razón al poseer unos territorios ajenos. ¿Sí? Simplemente allí predominaba la ley del más fuerte. Pero con la monarquía católica fue distinto, porque por influencia católica, por el nervio católico que identifica a la monarquía católica, no era tan fácil como la ley de la selva, del más fuerte, sino que realmente hubo una crisis moral y un intento de responder a las preguntas claves. ¿Tiene derecho, en el momento que se empieza a producir la conquista de México y de América, tiene derecho la monarquía católica a estar en estos territorios? Es lo que se pregunta. Y es lo que va a dar a la famosa controversia de Valladolid, en donde se debate acerca de los derechos que tienen los indígenas. Porque hay un derecho de gentes atrás. Es decir, no es lícito someter simplemente porque sí a esos indígenas. Carlos V, que era a la sazón el emperador del Sacro Imperio y el rey de España, cuando escucha las versiones de los dominicos de que hay un abuso y excesos por parte de los conquistadores, truanes haciendo de las suyas, compromete su honor de caballero de la Orden del Toisón y dice, señores, se detienen las conquistas hasta que resolvamos esta cuestión. Y entonces se produce la controversia de Valladolid, que es el debate entre dos grandes campeones de dos causas, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé Las Casas, para dirimir en esta cuestión de cuáles son los justos títulos que tiene España para intervenir en América. Si cristianamente puede hablarse de que España tiene razón al estar ahí, tiene justicia al estar ahí, ¿no? Y el asunto no es nuevo en realidad, porque desde Isabel la Católica, que fue una extraordinaria reina, profundamente cristiana, con una formación jerónima y franciscana, desde su más tierna infancia. Bueno, Isabel la Católica, en el momento en que está a punto de partir, en 1504, en su testamento, deja en claro que esos indígenas no pueden ser reducidos a esclavitud y que tienen que ser evangelizados y que tienen que ser tratados con justicia, y si se les ha tratado con justicia, se les tiene que enmendar el daño que se les ha provocado. Allí empieza una tradición muy hispánica al más alto nivel de protección de los indígenas, que luego será seguida por Fernando el Católico en las leyes de Burgos, 1512, en las leyes de Valladolid, en 1513, en el pensamiento de Francisco de Vitoria y sus reelecciones de Indies, en las leyes nuevas de 1542, en la propia controversia de Valladolid, y así hasta las famosas leyes de Indias, que eran una protección de los indígenas que realmente no fueron vulnerados, salvo al margen de la ley. Yo no pretendo decir que al margen de la ley no hayan sido vulnerados. Claro que hubo muchos, y hubo españoles truanes, y hubo hijos de la mañana, ¿no?, que hicieron de las suyas contra los indígenas. Yo no niego nada de eso. Lo que niego es que haya sido con la ley en la mano, ¿sí? Porque hubo a nivel institucional en España una protección sistemática del indígena que estaba profundamente influido en su catolicismo medular. Y esto no cambió, para desgracia de los indígenas, hasta la independencia de México. Porque fue realmente la independencia de México, con los liberales en el siglo XIX, que los indígenas verdaderamente fueron despojados de sus propiedades comunales, con Benito Juárez y la ley Lerdo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, habría que, para hacerla rápido, con esto voy a acabar, hay que ir atacando uno a uno los lugares comunes de la leyenda negra en cuanto a la historia novohispana. ¿Cuáles son esos lugares de la leyenda negra? Lugares comunes de la leyenda negra. La apropiación de la propiedad indígena por parte de los españoles, hay que ver. La sed de oro incontenible de los españoles, el genocidio indígena. ¿Realmente hubo un genocidio indígena? No es cierto. Un genocidio indígena es un exterminio sistemático de un grupo humano por motivo de etnia, raza, cultura, religión.
No hubo nada de eso, no hay ningún documento que nos muestre a propósito de eso. Genocidio hubo en el área dominada por los ingleses. Ahí puede sostenerse que hubo un genocidio. Aquí no. Aquí ciertamente hubo un descenso de la población indígena, pero no atribuible a una muerte violenta por parte de los conquistadores, sino más bien atribuible a las enfermedades. La viruela, el sarampión, el tifo, que consecutivamente hicieron mella en una población que no tenía sistemas inmunológicos preparados para afecciones que desconocían. Entonces, en fin, para concluir, digamos que todas estas cuestiones que he estado abordando en esta charla han encontrado en México unos defensores, unos sostenedores, unos personajes que reaccionaron frente a la leyenda negra. Con esto voy a acabar. Entre ellos señalaría a Lucas Alamán. Lucas Alamán es el gran padre de la historia conservadora en México, ¿sí? Él fue ministro mexicano en varias ocasiones, recién hecha la independencia, luego con Bustamante en los años 30 y finalmente con Santana en 1853. Bueno, Lucas Alamán va a tener como característica ver a Hernán Cortés como el padre, no como el villano que lo pone la historia oficial, sino como el padre de la nación mexicana, por lo que he antes comentado. Y va a tratar de rescatar todo lo que significó España por católica en la historia de México. Y tiene un seguidor, hay una continuidad clara entre Alamán y Vasconcelos, por ejemplo. Vasconcelos pues es el fundador de la Secretaría de Educación Pública en época de Álvaro Obregón. Y si uno sigue sus escritos, Ulises Criollo, monroísmo, ¿cómo se llama su historia? Perdón, poinsetismo, ¿no? Monroísmo o bolivarismo, perdóname, correcto. La raza cósmica, puede seguirse este pensamiento, un pensamiento reivindicativo de la hispanidad y opuesto a todo lo que significa la penetración protestante estadounidense, ¿no? Y para cerrar, diría que todos estos autores están de acuerdo en señalar ese nervio que caracteriza a la hispanidad, que es el catolicismo. La obra de hispanidad es obra de catolicismo, ¿sí? Lo dice con una profecía tremendista el personaje que ven ustedes aquí en la parte superior, para mí a la derecha en este momento, Marcelino Menéndez y Pelayo, español, cántabro, opositor a los europeístas que antes he mencionado en España, decía en su historia de los heterodoxos españoles: España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de herejes; luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arébacos y de los betones, o de los reyes de taifas. Habrá quien piense, al mirar España en este momento, que se está cumpliendo la profecía Menéndez-Pelayana, ¿no? Pero también en nuestro México es lo mismo que decía ese señor, que ven ustedes aquí, Agustín Basabe Fernández del Valle, filósofo mexicano, que decía: los pueblos hispánicos, si alguna vez dejaran de ser católicos, dejarían de ser hispánicos. Nos encontramos en este momento, en el trance de este momento, al ritmo de la secularización. Es la pregunta que nos quedaría. Por lo pronto, yo terminaría diciendo que a la hora de recordar todo esto que hemos estado diciendo, los momentos que marcan el signo de la historia hispánica, yo terminaría recordando aquellas palabras de el poeta José María Pemán: cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Yo diría en las Españas. Muchas gracias.